Mi nombre es Sandro Saldari, ¿verdad? Soy adjunto al servicio de urología aquí de la Clínica La Asunción. Hoy estamos aquí reunidos, vamos a hablar sobre un tema que yo considero que un tema de las paredes de los pasillos. Digo de las paredes de los pasillos de las consultas médicas porque normalmente nadie habla de ello, pero realmente es un problema complejo y que afecta a gran número de hombres, ¿verdad? En su vida cotidiana, ¿verdad? Como sabemos, vamos a hablar hoy de la disfunción eréctil, ¿verdad? Sin duda es un tema que no se conversa, es un tema que si preguntamos ningún paciente está enfermo, pero a la hora de la verdad muchos pacientes vienen a nuestra consulta solo diciendo que tienen un problema prostático, pero posteriormente quieren que el médico le pregunte cómo está su vida sexual. Iniciamos preguntando o diciendo de qué se trata la disfunción eréctil. Hablamos que de la disfunción eréctil no es más que la dificultad que pueda tener una persona para alcanzar una dureza suficiente para tener una relación satisfactoria. Lo que quiere decir que es un problema que atañe lógicamente a la pareja. Y lógicamente es una enfermedad exclusivamente de nosotros los hombres. Si no tenemos esta capacidad, lógicamente tenemos, como es lógico, un problema llamado disfunción eréctil. En términos antiguos se llamaba impotencia sexual, ya es un tema que es un término que ya no se utiliza, pero por ahora, de ahora en adelante, nos referiremos como disfunción eréctil. Es un tema de salud pública, sí, aunque no se quiera hablar de que es un tema de salud pública, pero es un tema frecuente. Para que tengan una idea estadística, de cada 1000 hombres, 22 acuden a la consulta de disfunción eréctil antes de 65 años. 22 por lo menos acuden, pero peor aún a ello, si hacemos otras estadísticas, de 1000 hombres entre los 50 y los 70 años, 36 por lo menos presentan algún signo de disfunción en esa época de su vida. Entonces estamos viendo que de los que van, más de la mitad o más o menos la mitad no acude a la consulta aunque esté enfermo. Y lógicamente nuestro país, España, no escapa de este problema. En España tenemos estadísticas muy claras que hablan de que sin duda un porcentaje alto, un 12% de los españoles pueden presentar cierto grado de disfunción antes de los 60 años. Y ese término no es poco. Estamos hablando que más de 2 millones de personas pueden tener cierto grado de disfunción antes de los 60 años. Entonces estamos hablando que es un tema frecuente, es un tema que existe, pero de lo cual no se habla y nunca se menciona. Vamos ahora a entrar en el término de las causas. Entre las causas, la causa de la disfunción, sin duda, está relacionada con el envejecimiento. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando envejecemos, perdemos ciertas facultades funcionales que condicionan, lógicamente, la disfunción. Pero claro, estas facultades funcionales están relacionadas, ¿verdad?, a muchos factores, ¿no? Factores, vamos a tratar de separarlo en dos líneas para que entendamos. Factores psicológicos o factores, vamos a decir, que se refieren al estrés, a personas enfermas desde el punto de vista psiquiátrico, etcétera, y a factores orgánicos, que son enfermedades propias que tenemos cuando envejecemos, ¿verdad? Entre las enfermedades propias son enfermedades cardiovasculares, cirugías, etcétera, que lo vamos a hablar posteriormente uno por uno, ¿verdad? Esta disfunción, lógicamente, se puede clasificar en leve, moderado o grave, y todo esto depende del grado de incapacidad funcional que tenga la persona cuando tenga su relación sexual. Las causas más frecuentes. Las causas más frecuentes las vamos a hablar una por una después y vamos a explicarla, pero en general le acabo de decir que el envejecimiento, ¿verdad? El envejecimiento se asocia, lógicamente, a estar más enfermo. A medida que envejecemos, tenemos enfermedades como diabetes, hipertensión, hemos sido operados por múltiples causas, pero sin duda tomamos medicamentos y sin duda cosas importantes son nuestros hábitos de vida. Si envejecemos y además fumamos, y además bebemos mucho, lógicamente los hábitos alcohólicos y el cigarrillo son una de las causas que empeoran sin duda la posibilidad de tener cierto grado de disfunción. Pongo los problemas vasculares como uno de los más importantes porque estadísticamente se ha demostrado que casi el 60% de todos los problemas relacionados a la función sexual están relacionados a problemas vasculares. ¿Por qué? Porque el pene es un órgano 100% vascular. Si es un órgano 100% vascular, sin duda, todo lo que se refiere a la parte vascular empeora la función. Por eso que la diabetes, la arteriosclerosis, la hipertensión
produce problemas de disfunción. Y si aunamos a eso, los pacientes además tienen que tomar medicamentos para controlar estas enfermedades, los medicamentos aún más empeoran el grado de disfunción. Enfermedades neurológicas, sin duda, todo paciente que tiene problemas neurológicos que involucran el sistema nervioso central, bien sea por envejecimiento, bien sea que tenga Parkinson, bien sea que haya tenido un ictus, bien sea que tenga enfermedades degenerativas como la esclerosis múltiple, sin duda va a tener problemas de disfunción sexual, en este caso de disfunción eréctil. Los desórdenes hormonales están asociados, lógicamente, la baja de testosterona es una causa de disfunción eréctil y, lógicamente, otras hormonas que pueden condicionar en forma indirecta alteraciones de la función sexual, ¿verdad? En este caso de la disfunción eréctil. Por eso que el eje hipotálamo hipófisis, que condicionamos, el eje que maneja todas las hormonas, es importante que esté estable, que esté en forma ordenada, que las hormonas funcionen como debe ser. Cualquier alteración de algunas de nuestras hormonas, sin duda, va a producir cierto grado de disfunción eréctil. Medicamentos. Quiero llegar a este tema. Los medicamentos, sin duda, envejecemos, nos enfermamos y después que nos enfermamos tenemos además que usar medicamentos, ¿verdad? Tenemos que usar medicamentos para la tensión, tenemos que usar medicamentos para la diabetes. Entonces, además que estamos enfermos y estas enfermedades condicionan problemas de disfunción eréctil, además de ello, tenemos que usar medicamentos que empeoran esa condición. Lo importante aquí es que el paciente entienda que si por alguna circunstancia ha notado que alguno de los medicamentos que está tomando le ha precipitado el problema, sin duda estos pacientes deben consultar siempre al médico. No se puede suspender ningún tratamiento sin visitar al especialista, que es el que va a corregir cualquier medicamento que esté haciendo daño o que pueda empeorar su grado de disfunción. Aquí aclaro, además de los antipsicóticos, lógicamente los antidepresivos, los corticosteroides. Actualmente los esteroides son usados muchísimo por los deportistas, sobre todo en los gimnasios que hacen fisiculturismo y tal, y los corticosteroides junto con los diuréticos o los corticosteroides junto con tratamientos hormonales invasivos de testosterona condicionan ciertos grados altos de disfunción, y son pacientes jóvenes que con 40 años acuden a nuestra consulta porque tienen ciertos grados de disfunción a pesar de que son jóvenes y son atletas. Por eso que sabemos que llegamos a una edad donde somos multimedicados, tenemos muchísimas y tomamos muchísimas pastillas. Todas esas pastillas, algunas o muchas de ellas, condicionan, hasta pastillas que se usan en urología para ciertas enfermedades prostáticas, condicionan ciertos grados de disfunción. Las causas psicológicas, sin duda, sabemos que muchos pacientes acuden a nuestra consulta y simplemente el estrés condiciona disfunción. Entonces, muchos de estos pacientes, cuando se identifica la causa, que es el estrés, la controlamos y los pacientes mejoran. ¿Y qué otra cosa es importante? La relación de pareja. Si un paciente tiene una mala relación de pareja, puede tener ciertos grados de disfunción eréctil. Muchas veces, controlando, llevando a las parejas a sesiones clínicas psicológicas y tal, muchas veces es suficiente para controlar el grado de disfunción que puedan tener. Ahora vamos a hablar de signos y síntomas. Los signos y síntomas, sin duda, hay ciertas constantes que hablan que si una persona tiene 2 fallos de 10 relaciones, tienes 2 fallos de cualquier índole, debería acudir a una consulta especializada de urología o andrología que le identifique cuál es la causa de su disfunción. Pero en general le decimos a los pacientes o tratamos de informarle que hay 4 cosas que hay que estar pendiente. 1, la dureza. Si la dureza es menor, si se pierde con más facilidad, quiere decir que la dureza es menor de la que conocía y además la pierde con más facilidad, es importante que acuda a la consulta. Que sea necesario más estimulación para tener esa dureza, y si la dureza dura poco tiempo. O sea, muchas veces hay buen estímulo, buena respuesta, buena dureza y dura menos tiempo. Si es cualquiera de estos 4 factores aparecen juntos o separados, es importantísimo solicitar ayuda con un médico especializado sin miedo, consultar a su médico de cabecera y decirle: mira, a mí me pasa esto, no estoy tan bien como antes, y él lo referirá al especialista. Hay otros síntomas que a veces pasan desapercibidos, como por ejemplo las erecciones involuntarias matutinas o nocturnas. Todo paciente o toda persona que disminuya en el tiempo sus erecciones involuntarias matutinas, que son las erecciones que aparecen por sí solas, al disminuir esas erecciones involuntarias,
es un signo de que a mediano o largo plazo hay cierto grado de disfunción, por lo cual todo paciente que sienta eso debe tomarlo como un signo de alarma. Estoy bien en las relaciones, pero las relaciones involuntarias o nocturnas se han separado por 3 meses. En 3 meses no la he tenido. Eso es importante como un signo de alarma para acudir a la consulta, ¿verdad? Cuando el paciente llega a nuestra primera consulta, existen ciertos cuestionarios que nos orienta de qué es lo que siente el paciente. Es un cuestionario muy conocido que está hecho de 5 preguntas en general, que son preguntas fáciles de contestar, como regular, bueno o malo, y con eso tenemos una idea de cuál es la respuesta eréctil de la persona en el momento que llega a la consulta. Desde el punto de vista, es subjetivo del paciente, que parece una tontería, pero es importante, ¿verdad? Si alguna de estas cosas pasan, sin duda, no estamos bien. Y si de alguna de estas cosas pasan, tenemos ciertos grados de disfunción. Y esos ciertos grados de disfunción tenemos que acudir al médico. Significa que no estamos bien y tenemos que resolver los problemas de alguna manera. ¿Hay soluciones para la disfunción eréctil? Como le acabo de decir, la disfunción depende de muchísimos factores. Y todos esos factores se reúnen para llegar a un solo sitio, producir cierto grado de disfunción, por lo cual el médico tiene que ser el que tome las decisiones. No puede ser, como nos ocurre frecuentemente, que un paciente dice: doctor, tengo 3 meses que estoy mal. Y cuando le preguntamos y lo interrogamos, tiene 5 años usando tratamientos orales para la disfunción. Entonces no tiene 3 meses mal, tiene 5 años que está enfermo, pero las pastillas le funcionaban, empezó con una dosis baja y después dejaron de funcionar. Por eso que es importante tomar las riendas de esto y acudir al médico y no tomar las decisiones y comprar productos por internet o automedicarse, porque eso no es la solución. Sin duda, cuando logramos reconocer en la consulta las razones o las causas de su disfunción, podremos tratarlo. Como siempre digo, si no hay diagnóstico, no hay tratamiento. Y necesitamos primero hacer el diagnóstico individualizado para cada paciente y después de ello tomar la decisión de qué tratamiento y qué conducta médica le es más activa. Por ello, insisto, acudir al médico y una valoración médica integral, que incluye tanto el examen clínico como algunas pruebas importantes que a veces hay que hacer para tener un diagnóstico certero de lo que está pasando. Soluciones, bueno, sin duda, hay muchísimas soluciones, ¿no? Pero yo siempre insisto con los pacientes, desde los jóvenes hasta los adultos, que hay que tender a hacer un cambio de los hábitos y el estilo de vida. Hay que bajar de peso si estamos obesos, hay que dejar de fumar, sin duda, para evitar los daños colaterales que produce el cigarrillo. Hay que reducir el consumo de alcohol, hay que hacer ejercicios con regularidad y hay que sin duda reducir el estrés. Lógicamente, no pongo aquí la dieta, porque sin duda si hay que bajar de peso hay que corregir la dieta. Entonces una dieta saludable condiciona de que estemos en mejores condiciones. Hay pacientes que nos llegan a la consulta y dicen: no quiero bajar de peso, no quiero dejar de fumar, no quiero dejar de beber alcohol, no quiero hacer ejercicio porque no me gusta y estoy estresado porque ese es mi trabajo. Entonces ese grupo de pacientes, ya sabemos, ya les explicaré, ya pasarán normalmente a la etapa 3 del tratamiento, porque son pacientes que no quieren poner de su parte para mejorar las posibilidades y la respuesta a su disfunción. Pero si el paciente tiene alguna de estas enfermedades y baja de peso, baja un poquito el cigarrillo, baja el hábito de alcohol que tiene y sin duda comienza a hacer ejercicio, muchos de sus problemas relacionados a la disfunción van a ir mejorando en forma progresiva. Y no solo, es posible que si tiene una vida saludable, es posible que nunca los tenga y quede en el grupo que no tiene problemas de disfunción sexual hasta la edad muy adulta, hasta la vejez. En los tratamientos, como le estaba diciendo ahorita, se clasifican para hacerlo más sencillo en tres grupos, ¿verdad? De primera línea, de segunda línea y tercera línea. Los de primera línea, lógicamente, son los tratamientos que se le indican a las personas que tienen grados de disfunciones leves o moderadas y que responden fácilmente a los tratamientos orales, y le voy a explicar ahora las ondas de choque, que antes estas ondas de choque formaban parte de la tercera línea, de las terapias en investigación, pero ya hoy en día se considera como un tratamiento de primera línea, con 12 años de experiencia, se ha demostrado muchas cosas. Los de segunda línea son los tratamientos que no son invasivos, pero que son para pacientes que tienen un mayor grado de disfunción y que no responden a las terapias anteriores, ¿verdad? Y los tratamientos de tercera línea, lógicamente, estamos hablando ya de las prótesis de pene y otros tratamientos que actualmente están en fase de experimentación, como las células madre, el plasma rico en plaquetas, la láser terapia, etcétera, que vamos a hablar
en forma progresiva ahora. Entonces, los fármacos orales. Los fármacos orales lo conocen todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo conoce la pastilla azul, que se usa de hace aproximadamente 18 años. Esta pastillita el producto químico es el sildenafil, pero actualmente hay otros medicamentos iguales o mejores a esa pastilla que tienen efectos más o menos parecidos a esta pastilla inicial y con menores efectos cardiovasculares, etcétera. Pero esto es interesante que se entienda aquí, que hay varias armas de medicamentos o varios medicamentos para el uso que se pueden usar para mejorar la erección, pero no sabemos por qué hay pacientes, por ejemplo, que le va muy bien con la pastilla azul y hay otros pacientes que le va muy mal. Y hay pacientes que le va muy bien, por ejemplo, con el tadalafilo, pero le va muy mal con otras pastillas. No sabemos por qué. A pesar que los medicamentos son muy parecidos y su acción es muy similar, hay pacientes que le va muy bien con una y muy mal con otra. Por eso que el que la respuesta sea mala a un medicamento no quiere decir que sea mala o buena para el otro. Y eso es una decisión que tendrá que hacerlo el especialista según la enfermedad de base que condiciona la disfunción. Las ondas de choque. Las ondas de choque han sufrido, vamos a decir, durante 12 años todo tipo de cambios, ¿no? Han existido ondas focales, radiales, de baja intensidad, de alta intensidad. Se han hecho todo tipo de pruebas y se ha demostrado después de muchos años que las ondas de choque sí funcionan. El pene es un órgano casi 100% vascular. Es como que usted tuviera un vaso sanguíneo y lo invirtiera hacia afuera. Y las ondas de choque han demostrado, primero, regenerar los vasos sanguíneos, llamar a las células madres para la reparación, ¿verdad? Ayudan a que se creen factores regenerativos vasculares y lógicamente siendo el pene un órgano 100% vascular, las ondas de choque son efectivas. Sin duda es un tratamiento que se pasó de ser de tercera línea en área de investigación, ya hoy en día se considera como un tratamiento de primera elección, casi igual que las pastillas. De estos hay muchos equipos, distintos equipos de distintas formas, focales, radiales, de impulsos continuos, de impulsos no continuos, etcétera. Eso es dependiendo de lo que quiera hacer el especialista y lo que busque en el tratamiento. Sin duda, regeneran los vasos sanguíneos. Es importante tenerlo. La bomba de vacío es un tratamiento ya de la segunda línea, sin duda. Es uno de los más viejos. Existen bombas de vacío desde hace 30 años. Hoy en día es un tratamiento simple, es un aparato que produce un vacío para traer la sangre hacia el cuerpo cavernoso y después a través colocando unas anillas se logra mantener esa sangre allí. Es un tratamiento efectivo para ciertos pacientes, prácticamente no produce ninguna complicación y es fácil de entrenar al paciente. En el mercado hay más de 100 tipos de bombas de vacío, entre baratas que cuestan 30 euros hasta las que cuestan 300 euros. Eso con los pacientes que lo tienen indicado, siempre nosotros les recomendamos cuál es la más efectiva y la que tiene menos problemas funcionales. Pero en general es un tratamiento también factible y que funciona para ciertos pacientes, ¿verdad? Después vamos al uso de la Prostadil. La Prostadil es un medicamento que vino a sustituir inicialmente a la papaverina, que fue uno de los primeros medicamentos que se inyectó dentro del pene, y después se demostró que las prostaglandinas hacían lo mismo con menos efectos colaterales. Entonces la Prostadil tiene la ventaja que hay varias formas de uso. Se puede usar en cremas de uso externo, que a algunos pacientes le va bien. La misma se puede usar una crema que está preparada, que se coloca dentro de la uretra. Eso no es una inyectadora, no se asusten, es una inyectadora sin aguja. Se coloca en la uretra por delante, donde la persona orina, se le entrena para que inyecte esa sustancia. Al entrar la Prostadil allí se absorbe y es un mecanismo, es un medicamento que estimula el inicio de la erección. Y por último, el mismo Prostadilo en inyección, que ese sí hay que entrenar al paciente, hay que dosificarlo bien y el paciente se lo inyecta antes de tener relaciones. Sin duda, cada vez que va a tener relaciones se tiene que inyectar el Aprostadilo. El Aprostadilo comúnmente se consigue por sí solo en el mercado, pero también hay ciertas farmacias que preparan el famoso Trimix. El Trimix es una mezcla de Aprostadilo con papaverina y atropina y otras sustancias que ayudan a tener una mejor erección con más tiempo y con más dureza. Lógicamente, esas dosis de esos tres productos hay que hacer ciertas pruebas combinadas a los pacientes hasta que se llega a la prueba adecuada o a la dosis adecuada. Lógicamente, el Aprostadilo en uso uretral y en cremas no produce nada, pero el uso intracavernoso tiene complicaciones, como es una de las complicaciones que todos le tememos todos los urólogos, es el priapismo, que es una erección sostenida de más de 4 horas que muchas veces necesita hasta cirugía.
Por eso que el uso de la prostadilo inyección es excelente. Los pacientes tienen una erección que dura tranquilamente 40, 50 minutos, pero debe ser bien dosificado, ¿verdad? Y siempre debe ser bajo control médico. Y por último, sin duda, entre las terapias de la tercera línea están las prótesis de pene. Hablar de la prótesis de pene es un tema extremadamente largo, pero lo que le quiero decir es que es una terapia que existe de hace muchísimos años, de hace más de 20 años. Las prótesis han cambiado en estos últimos 20 años, las técnicas quirúrgicas también se han mejorado y lógicamente es un tratamiento que necesita una cirugía y el paciente tiene que someterse a la cirugía. Normalmente es una cirugía de un día de hospitalización, normalmente es una cirugía que no reviste ningún riesgo más allá de cualquier cirugía y que el paciente al mes puede obtener una erección satisfactoria, lógicamente gracias a estas prótesis, ¿no? Y las prótesis, a revés de lo que los pacientes creen, las prótesis son excelentes, hay muchos tipos, hay maleables y hay autoinflables de 2 y 3 elementos. Es complejo explicarle esto ahora, pero lo más importante es que quiero que sepan que hay pacientes que dicen, bueno, yo tengo que ir a una prótesis. Sí, tienes que ir a una prótesis. ¿Es algo muy malo? No, es algo muy bueno porque le va a permitir una relación satisfactoria y no se pierde ni la sensibilidad, no se pierde el deseo y no produce ningún otro cambio. De hecho, hay pacientes jóvenes que le ponemos prótesis y estos pacientes evolucionan en forma magnífica y nos dicen a veces, pacientes que tratamos durante 5 años que pasan todas las etapas de los tratamientos, me dicen, doctor, ¿por qué no me puso la prótesis hace 5 años? O sea que quiero que entiendan que es algo bueno y es seguro y es muy seguro hoy en día, ¿de acuerdo? Por último, lo que quería decirle era que la disfunción se trata, es una enfermedad que existe, que tienen que comentarla con su médico y que el médico lo refiera al especialista, que lógicamente tenemos que desligarnos de ciertos hábitos que son perjudiciales, que en algunas circunstancias sí necesitamos cirugía y tiene que ser un médico especializado. Y por último, de que si hay dudas, y habrá muchas dudas en relación a la disfunción, pero no duden en preguntarnos. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, como le he dicho, primero es una enfermedad que lógicamente empeora con el envejecimiento, pero a cualquier edad se puede tener disfunción, porque lógicamente si hay factores psicológicos asociados a la disfunción, acudirán pacientes mucho más jóvenes. Quiere decir, si tenemos un paciente joven que acude a nuestra consulta por disfunción, sin duda pensamos la mayoría de las veces de que si es una persona sana, ¿por qué tiene la disfunción? Entonces casi siempre está asociado o a medicamentos que utiliza desde el punto de vista psiquiátrico o porque el paciente tiene un problema de relación con su pareja, problemas del punto de vista funcional, ¿verdad? O sea que no tiene que ver con que tenga un problema orgánico que condicione la disfunción. Entonces, pero igual, toda persona que vea que disminuyan sus erecciones nocturnas involuntarias, no importa la edad, tiene que acudir a una consulta. Esa es una de las razones por la que vas a acudir. Muchas veces cuando ya sientes el fallo, ya la enfermedad ha avanzado, ¿de acuerdo? Por eso que es importante los factores premonitorios. Otra razón es que falles a veces, ocasionalmente, 1 o 2 veces de 10 relaciones. Si de 10 relaciones ves que 1 o 2 veces ha fallado, es una razón por la cual tienes que acudir a la consulta. Y lógicamente, los jóvenes deben tener muchísimo cuidado con todas estas terapias que hay ahorita por internet o van a un gimnasio, entonces el amigo le dice colócate estos esteroides o colócate estas hormonas, etcétera, porque una alteración funcional hormonal condiciona ciertos grados de disfunción. Bueno, muchos pacientes, sin duda, esto es un tema que no se habla. Es un tema que no lo habla ni el padre con el hijo muchas veces, el hermano con el hermano no lo habla. Entonces, sin duda, el paciente tiene un tabú en relación a esto. O sea, hay pacientes que tienen muchos problemas de disfunción y por ello, el internet es un amigo y es un enemigo. ¿Qué pasa? Entonces estos pacientes por internet empiezan a buscar información, qué pasa, qué no pasa y son, vamos a decir, son engañados muchas veces con una gran abanico de productos que hay en internet que al final no funcionan para nada. Por lo cual yo creo que hay que ir despegándose de ese sentimiento de culpa y entender que es una enfermedad como cualquier otra y llamar a su médico de cabecera y cuando va a su médico de cabecera decirle, mire, yo no estoy bien, necesito ayuda, no estoy igual que antes, basta decir esa palabra, no hay que hablar de la sexualidad, simplemente decirle a su médico de cabecera, doctor, yo en mi vida sexual no estoy igual que antes. ¿Para qué? Para que él lo refiere al urólogo y después el urólogo sepa que viene por esa consulta. Y también muchas veces
ocurre que muchos pacientes le dicen al médico de cabecera que tienen otro problema, tengo ardor para orinar, por ejemplo, y no le consigue nada, entonces el médico de cabecera nos lo manda a nosotros, y nosotros cuando lo interrogamos siempre tenemos que como urólogo poner esa pregunta: ¿cómo está su vida sexual? Y muchas veces los pacientes ahí se abren y nos dicen a nosotros: sí, doctor, yo dije que me ardía para orinar porque no tenía cómo decirle a mi médico de cabecera, que es mujer, de que yo tengo cierto grado de disfunción y por eso estoy aquí. Entonces, sin duda hay formas por las cuales pueden acudir a la consulta, pero lo más importante es que hay que desconectarse de ese tabú. Es una enfermedad como cualquier otra y tiene tratamiento y tiene soluciones, por lo cual necesitamos sin duda que acudir al médico. Entonces tenemos que liberarnos de esa situación. Yo sé que no es fácil, desde el punto de vista sociocultural es muy difícil hablar de este tema, pero es un tema que se tiene que hablar, y si no lo puedes hablar, trata entonces de introducir, cuando tengas tu consulta con tu médico de familia, que es el primer contacto, tener la idea de decirle la forma de que una palabra simple: mi vida sexual no está igual. Entonces eso basta para que el médico de cabecera tome una alarma sin explicarle más detalles, para que te pueda referir al especialista urólogo y te pueda dar las soluciones efectivas para ello. Bueno, sin duda, cuando uno tiene disfunción y dependiendo del grado de disfunción, se llega a la consulta y se tiene muchas dudas. Y claro, todo paciente tiene miedo de decir: bueno, voy a terminar en una prótesis porque veo que estoy muy mal. Muchos pacientes que llegan muy mal a la consulta, simplemente cambiando ciertos hábitos, que eso lo hacemos, como le expliqué anteriormente, le bajamos de peso, le controlamos medicamentos que estén tomando, y le corregimos algunas terapias o algunas cosas que estén recibiendo, y normalmente los pacientes mejoran tanto que no necesitan una prótesis. De hecho, los pacientes que van a una prótesis son muy poquitos. O sea, si hablamos de cada 100 pacientes, solamente 3 van a una prótesis de pene. O sea que estamos hablando que de 100, 97 estamos tratándolo y le estamos resolviendo el problema con otras terapias de otra manera, sin necesidad de ir a una prótesis. ¿Quién van a las prótesis? Bueno, pacientes que han sido operados de próstatas radicales, por ejemplo. Son pacientes que están muy enfermos y de la cirugía radical de próstata le condiciona una disfunción tan severa que sin duda necesitan una prótesis. ¿Quién más? Los diabéticos de larga data, ¿verdad? Las personas obesas que no se cuidan. Entonces, esos son los pacientes que van a una prótesis, pero la mayoría del conjunto de los pacientes tiene soluciones efectivas y hasta definitivas, muchas veces solamente con tocando algunos puntos importantes en el caso de su disfunción.